Una gorra de cazador verde apretaba la cima de una cabeza que era como un globo carnoso. Las orejeras verdes, llenas de unas grandes orejas y pelos sin cortar y de las finas cerdas que brotaban de las mismas orejas. Sobresalían a ambos lados como señales de giro que indicasen dos direcciones a la vez. Los labios, gordos y bembones, brotaban protuberantes bajo el tupido bigote negro y se hundían en sus comisuras, en plieguecitos llenos de reproche y de restos de patatas fritas. En la sombra, bajo la visera verde de la gorra, los altaneros ojos azules y amarillos de Ignatius J. Reilly miraban a las demás personas que esperaban bajo el reloj junto a los grandes almacenes de H. Holmes. ¿Qué tal estáis? Soy Héctor, ya sabéis que ando todo el día dejándome la vista para traeros resúmenes de calidad de grandes obras de la literatura universal, la literatura española y algún que otro ensayo. Esto que he leído es el comienzo de la maravillosa obra La conjura de los necios de John Kennedy Toole. John Kennedy Toole nació en 1937 y falleció en 1969. Pero me gustaría leeros un texto que sale en la contraportada del libro que me parece muy interesante porque esta novela es una novela muy peculiar y su propio autor también. En este libro todo es extraordinario, empezando por su historia. Escrito a principios de los años 60, el autor no pudo conseguir que se editara. Creyéndose un escritor frustrado, se suicidó en 1969, a los 32 años. Su madre siguió intentando infatigablemente su publicación, lo que no consiguió hasta 1980, cuando ella tenía 79 años, gracias al apoyo del gran novelista Walker Percy, y tan solo en una editorial universitaria de Luisiana, cosa en principio muy poco prometedora para una consagración literaria. Y, sin embargo, el libro alcanzó en pocos meses un éxito inmenso, coronado en 1981 con el premio Pulitzer y con la crítica más entusiasta y unánime aparecida en muchos años. Su autor ha sido comparado a Cervantes, Fielding, Swift, Rabelais y Dickens. Casi nada. Bueno, un escritor que se creía frustrado y, sin embargo, 20 años más tarde, prácticamente de su muerte, La conjura de los necios gana el premio Pulitzer. Es muy difícil de resumir porque es una novela fantástica, es una sátira a Estados Unidos brutal. Es una novela colar, salen muchísimos personajes, pero voy a intentar hacer una síntesis de las tramas principales y describir buena parte de los personajes que aparecen, que ninguno tiene pérdida. Bueno, esta novela está ambientada en Nueva Orleans. Como os comentaba, tenemos al protagonista Ignatius J. Reilly, un hombre obeso con bigote y vestido con una gorra de cazador verde. Está sentado junto a unos grandes almacenes, viendo a la gente, más bien analizando en busca de signos de mal gusto para vestir. Para Ignatius había atuendos lo suficientemente caros y nuevos para ofender el gusto y la decencia. La posesión de algo así, caro y nuevo, para Ignatius simbolizaba la falta de teología y geometría en una persona. No obstante, la ropa de Ignatius demostraba lo contrario, una rica vida interior. Esperaba a su madre, porque Ignatius tenía 30 años y no trabajaba y vivía con su anciana madre. Su madre tardaba en llegar. Mientras esperaba, pensaba una serie de acusaciones destinadas a que su madre se arrepintiera, o al menos a sumergirla en cierta confusión. Tenía que mantenerla en su sitio. Su madre había ido al centro para visitar al médico. Ignatius, mientras tanto, había comprado una cuerda para su laúd y unas partituras para su trompeta. Un policía se acerca a Ignatius y le dio un tirón a la bolsa de partituras. Le preguntó si tenía algún documento de identificación. Ignatius no conducía, por lo que no tenía carnet. Le dijo que lo dejara en paz. Esa ciudad estaba llena de jugadores, drogadictos, prostitutas, fetichistas, onanistas, anticristos, pornógrafos, alcohólicos, sodomistas, estafadores, gente que vive en impunidad mediante sobornos. A Ignatius, que no le vengan a molestar. El policía lo agarró del brazo, lo cogió e Ignatius le metió un porrazo con la bolsa. Las cuerdas del laúd le dieron en la oreja. Empezaba a rodear a esta pareja un grupo de compradores totalmente curiosos por la escena que estaban viendo. Mientras la madre de Ignatius se quejaba, una dependiente de una pastelería, de su artritis y de que Ignatius estaba todo el día en la bañera. Ignatius seguía con su pelea. Una vez, una voz entre la multitud pidió al policía que dejara tranquilo al muchacho. Era un viejo. Este viejo gritó que Ignatius solo esperaba a su mamá. Esto ya era comunismo, dijo el viejo. Entonces llega la madre de Ignatius. ¿Por qué querían detener a su hijo? Son los comunistas, seguía diciendo el anciano. El policía preguntó la edad de Ignatius, que tenía
tenía, como he comentado, 30 años. No tenía trabajo, según su madre tenía que ayudar porque ella tenía una artritis horrible. Ignatius limpiaba un poco el polvo de vez en cuando, además estaba escribiendo una denuncia contra su siglo. La madre cambia de tercio y empieza a hablar bien de la policía. Ignatius culpaba al viejo del jaleo que se estaba liando, pero el anciano seguía diciendo que el policía era comunista y finalmente el policía detuvo al anciano para llevárselo a comisaría. Madre e hijo se fueron. La madre le preguntaba a Ignatius que qué había hecho para que la policía lo quisiera detener, pero Ignatius decía que él no había hecho nada. Entraron en un bar inmundo, noche de alegría. Perdón. Ignatius estaba ahogado y a punto de desmayarse. Empezó a contar una serie de anécdotas que su madre ya conocía, mientras su propia madre le estaba mirando la chaqueta de maderero llena de café que en tantas veces ella misma quiso donar a un ONG. El viejo, por otro lado, estaba en la comisaría. Vamos pasando de una escena a otra. Ahora estamos en la comisaría con el anciano. Consideraba que se habían violado sus derechos constitucionales. Se llamaba Claude. El sargento le echó en cara que había llamado comunista a todos los policías, pero el viejo se excusaba, estaba nervioso. Mancuso, el patrullero que había detenido al anciano, pero que previamente quería detener a Ignatius, quería detener a un chico que iba con su mamá, y esto puso muy nervioso a Claude. El patrullero dijo que no era un chico, sino un hombre enorme que parecía sospechoso de ser un pervertido sexual. El sargento finalmente regaña al patrullero por intentar separar a un hombre de su madre y detener a un abuelo. Madre e hijo seguían en el bar, que resultaba ser un garito de striptease. Había unas 3 personas más. Una rubia llamada Darlene se sentó junto a Ignatius. Pensaba que el chico era un actor debido a su ropaje. La madre le cuenta a Darlene que Ignatius se licenció en la universidad. Había echado como 10 años en terminar. La madre le echaba en cara a Ignatius que no valoraba todo lo que ella había hecho por él. Se había gastado todo el dinero del abuelo Reilly para que estuvieran 8 años en la universidad. Desde entonces lo único que hacía era dar vueltas por casa y ver la televisión. Darlene se enfadó con Ignatius. La señora Reilly lloraba y bebía bastante. Entró en ese momento una mujer despampanante. Empezó a preguntar qué pasaba. ¿Cómo habían dejado entrar a esa madre y a ese hijo? Le dijo al camarero que los echara. El garito era inmundo, le echaban agua a las copas, apenas estaba limpio, era un garito bastante sórdido. Salieron medio dando bandazos madre e hijo. La madre iba bastante cargada, hacía frío y llovía. Ignatius regañó a su madre por vender un sombrero a $15 a un tipo del bar. La señora sacó el coche no sin antes darle ar de atrás. Al final el coche terminó chocando contra un edificio. Se cayeron trozos del edificio encima del coche y dejó de funcionar. Ignatius se puso a vomitar. En ese instante Mancuso llegó a la misma calle y vio el accidente. Asistimos al escrito de Ignatius, porque Ignatius iba escribiendo una especie de diario, donde critica la ilustración y cómo la humanidad se iba alejando de la espiritualidad. Se sentía hinchado, solía pasarle cuando estaba tumbado en la cama. Él, como medievalista, creía en la rueda de la fortuna, un concepto extraído de la consolación de la filosofía, escrita por Boecio, que mostraba la suerte como algo que se nos presentaba en ciclos. ¿Significaba su intento de detención y el accidente de coche como un ciclo decadente? Todo esto lo pensaba mientras eructaba debido a los gases que tenía. Jones, por otro lado, un tipo que se encontraba en la comisaría cuando el viejo estuvo, fue a buscar empleo al Noche de Alegría. La jefa, esa chica despampanante llamada Lana Lee, lo entrevistaba. Jones era negro y se ofrecía como mozo de bar. Lana Lee pensaba que era una gran cantenera, un hombre de color al que la policía detendría si no encontraba un empleo. Trabajaría por casi nada, $20 a la semana, 6 días a la semana, 6 días a la semana, una miseria, pero él finalmente aceptó porque si no volvería a la cárcel. Mancuso llega a la casa de la familia Reyes. Los vecinos miraban por la ventana. La familia de ese barrio era pobre pero honrada. Se escuchaba a alguien cantar. Mancuso empezó a porrear las persianas. Una vecina le dijo al policía que la señora estaba en la cocina. Con el hijo era imposible hablar. Estaba viendo la televisión a todo volumen. Se encontró a la señora, el policía se la encontró en el patio tendiendo
y los dos juntos entraron en la casa. Se toman una taza de café. La señora habla de su hijo, de Ignatius, del programa de televisión que ve y que le gustan los buñuelos. Mancuso se quitó una barba postiza y la dejó en la mesa. El sargento le obligaba a salir a la calle disfrazado. Mancuso le contó, le dijo a la madre de Ignatius, a la señora Reilly, que había hablado con el hombre perjudicado por el accidente, el dueño del edificio. Quería llegar a un acuerdo para no ir al juzgado, pero le pedía $1.020. La señora Reilly no tenía dinero, solo la seguridad social de su pobre marido y una mísera pensión. Ignatius le gritaba a la tele. Mancuso tenía el corazón casi destrozado. Ignatius apareció en la cocina en camisón. Tras enterarse de los dólares que le pedían, este dijo que no daría un céntimo, hablaría con sus abogados y demandaría. Como Mancuso dijo que no tenía nada que hacer, Ignatius aceptó. Tampoco irían al juzgado. Conducir en estado de embriaguez era delito. Le acusaba a la madre de conducir en estado de embriaguez. Por lo tanto, Ignatius le dijo a su propia madre que lo que tenía que hacer era encontrar dinero. La señora quería hipotecar la casa, pero Ignatius hablaba del programa de la tele. Por lo visto era un programa de niños que pervertía la juventud. Estados Unidos necesitaba teología y geometría. El chico se va al salón, la madre se queja de él, no quiere a su madre. La señora Reilly se puso a llorar y le dio un buen trago a su botella de vino. Tras irse el patrullero, la madre, casi forzando la puerta, entra en la desordenada y nauseabunda habitación de Ignatius. Este se sentía amenazado. La madre le dijo que debía encontrar un empleo. Ignatius se quejaba de su válvula pilórica, se queja mucho de su válvula, y culpaba a Mancuso de meterle ideas raras a su madre. No quería trabajar, estaba muy inspirado y su obra avanzaba. Su madre tendría que ahorrar, a lo que ella respondió que se lo gastaba todo en sus tonterías, chucherías y comidas. Así que tendría que buscar trabajo. Seguro que lo contrata alguien, es tan bueno y tiene tantos estudios. Ignatius iba todas las noches al cine, pasara lo que pasara. Esa noche estaba absorto delante de la pantalla comiendo palomitas. En una de las escenas la bolsa de palomitas explotó. Una mujer preguntó qué había sido eso y alguien le dijo que Ignatius había vuelto esa noche a ir al cine. Solo miraba la película buscando fallos e insultando a todo el mundo. Ignatius fue finalmente a una entrevista. Viene de una entrevista de trabajo de nuevo con la válvula cerrada. No ha conseguido el empleo. La empresa le parecía infame. La vida es dolor y sufrimiento, según el propio Ignatius. Qué mal estaba por culpa de que su madre tuviera un accidente. La madre le insiste en buscar empleo. Tras ver que su hijo descarta todos los anuncios del periódico por motivos más absurdos, le vuelve a insistir. Mancuso se enteró por boca de Ignatius sobre la existencia de un antro llamado Noche de Alegría, donde hay mujeres que hacen beber a los clientes. Le dijo al sargento que una señora le pasó la información y una vez que se fue Mancuso, dio la orden de que alguien fuera a investigar, pero Mancuso no se podía enterar, estaría disfrazado hasta que le trajera un sospechoso. Estamos en una empresa, se llama Levy Pants. El jefe de administrativo, señor González, necesitaba personal urgentemente. En esto que llega un ser enorme, Ignatius. Para nuestra protagonista, esa oficina era la cosa más espantosa que había visto en su vida. También estaba la señora Trixie, una octogenaria que trabajaba de secretaria. El señor González se disponía a entrevistar a Ignatius. Parecía muy contento por verlo allí. Quería que empezara ese mismo día a trabajar. Cobraría trabajando, archivando en la sección de archivos, $60 a la semana, menos de lo que Ignatius esperaba. El señor González dijo que la señorita Trixie solo ganaba 40 y llevaba 50 años trabajando en la empresa. Debía estar jubilado, pero la señora Levy, o sea, la esposa del dueño de la fábrica, pensaba que estaba mejor en activo. La señora Levy era muy inteligente y culta. Había hecho un curso de psicología por correspondencia. Ese día no se presentó nadie a la empresa. Por lo visto era normal que no fuera la gente a trabajar. La empresa era un desastre. Jones, por otro lado, limpiaba siempre llevaba gafas de sol y limpiaba sus gafas de sol y se quejaba de lo poco que cobraba cada vez que su jefa le exigía hacer alguna tarea. Volvemos a Ignatius. Ignatius, en el taxi que le llevaba de vuelta tras el día de trabajo, empezó a escribir sus apreciaciones sobre su primera jornada laboral en Levy Pants. Era una fábrica de pantalones. A la señorita Trixie, que incendió unos pedidos sin querer porque estaba muy mal, o sea, estaba senil y tenía muchísimos errores. Lo que quería era jubilarse y no la dejaba. Ignatius llamó a la señora Trixie la madre tierra del mundo comercial o medusa del capitalismo. El señor González era un cretino, aunque bastante agradable. El señor Levy no apareció. Por lo visto estaba intentando venderle el negocio lo antes posible. Solo hubo otra persona más, Gloria, que se había ido.
que Ignatius consiguió que González la despidiera. La madre le preparó a Ignatius algo de comida. Se iba a jugar ella a los bolos con Mancuso y su tía abuela, que se llamaba Santa. Ignatius puso el grito en el cielo. También había llegado una carta de Nueva York de una tal Mirna, que era amiga del chico. En la carta, Mirna la había conocido a Ignatius en la universidad, era una activista, amiga de todas las causas perdidas, etc. Bueno, en la carta Mirna decía no creerse que Ignatius hubiera sido detenido. Le parecían paranoias que según Freud vincularía con tendencias homosexuales. Además, lo del accidente de coche era una excusa para justificar una existencia absurda e impotente. Le recomienda tener una buena experiencia sexual purificadora. Ella lo arreglaba todo a través del sexo. La chica, por lo visto, era una activista medio artista que estaba recaudando dinero para hacer una película sobre el matrimonio interracial. Su padre era rico y le ofrece un papel a Ignatius como terrateniente reaccionario. En el papel de chico está un amigo suyo, y la chica sería una muchacha de Harlem muy auténtica, con la que debate sobre problemas de racismo, incluso cuando la propia chica no quiere debatir. Nos vamos a otro capítulo. La señorita Trixie llama a Gloria a Ignatius. Llegó el señor Levy. Ignatius le dijo que preparaba grandes innovaciones para su empresa, pero al dueño le parecía totalmente igual, le daba igual cómo fuera la empresa. Se terminó yendo rápidamente con su deportivo. El señor González salió para hablar con el capataz de la fábrica, que por visto era un borracho, y la señorita Trixie dormía en el suelo cerca del archivador. Ignatius se puso a mecanografiar. Levi Pants debía ser más estricto si quería triunfar, así que escribe una carta para Mercancías Generales Abelman, que por lo visto se habían quejado de un pedido de pantalones. Bueno, pues Ignatius insulta a Abelman y se había fijado que González había copiado la firma del dueño de la fábrica para unas cartas. Entonces lo que hace Ignatius es falsifica la firma y manda la carta a Abelman. Luego se va al departamento de archivo, coge todo el material que puede y lo tira a la papelera. Por lo tanto, era la persona más productiva de la fábrica. La tía del policía habla con la señora Reilly. El otro día, le dijo, un anciano en el mercado le preguntó por ella, por la señora Reilly, sin saber quién era. La señora Reilly se sorprendió. El señor y la señora Levy discuten. Ella le recrimina haber dilapidado el negocio de su padre. Podría haber convertido ese negocio en algo grande. Él considera que nadie quiere comprar los pantalones que ellos fabrican. Además, culpa a su padre del fracaso de la empresa. Lo destruyó todo con su tiranía. Voy a ver un poco. Disculpad. Nos vamos otra vez a Ignatius. Ignatius abrió un diario nuevo. Le puso como título Diario de un joven trabajador o Adiós a la holganza. En el diario expresa que ha incorporado nuevas innovaciones a la empresa. En primer lugar, llega una hora más tarde. Así trabaja mejor. También se compromete, en cuanto se adapte al clima laboral, a visitar la fábrica, porque él estaba en la oficina, entonces quería visitar la fábrica. Había oído quejas del capataz, que era el borracho que comentaba. Así que visitaría la fábrica para poder ayudar a los trabajadores. Había posibilidades de acción social allí. Nos vamos a otro capítulo. Lana le dice a Darlene, mientras esta llena las botellas de licor con agua, que debe tener cuidado con los policías de paisanos. En esto que entra un tal George, un tipo que ya había ido hacía tiempo y que Lana le daba dinero y él le daba como paquetes. O sea, había ahí un tráfico de paquetes que nadie sabía lo que era. Paquetes pues, con algún tipo de contenido que no sabemos lo que es. Darlene quería llevar un pájaro para dinamizar el local y crear un espectáculo. Al ver que como había otros garitos que hacían espectáculos con pájaros, pues entonces Lana pues acepta y le dice a Darlene que puede hacerlo. El señor González, por otro lado, estaba muy contento de la llegada de Ignatius. Los papeles para archivar parecían desaparecer. Era como 4 trabajadores en uno. La señora Trixie llegó en camisón una mañana y el señor González la mandó a cambiarse. Tardó toda la mañana. Ignatius se dedicó a dibujar una cruz, era su única tarea. En ella escribió Dios y comercio. Luego se fue a la fábrica. No toleraba las injusticias sociales. El patrullero Mancuso había recibido una paliza de 3 mujeres y llegó a comisaría magullado. La pista, según el sargento, sobre la noche de alegría parecía ser farsa. Ahora Mancuso se disfrazaría de granjero y se iría a la calle a detener a alguien. Concretamente estaría destinado a los lavabos de la estación de autobuses. Ignatius le echaba en cara a su madre que estuviera de parranda, jugando a los bolos con su nueva amiga Santa, la tía del patrullero. Para nuestro protagonista, la fábrica que se encontró en su visita era una mezcla de la cabaña del tío Tom y Metrópolis de Fritz Lang. Era la esclavitud de los negros mecanizada.
eran todos afroamericanos. Buscó al patrón, pero debía estar en el bar. En los alrededores de Levy Pants había un bar en cada esquina. En las calles, cito textualmente, en las que los habitantes están particularmente desesperados, hay hasta 3 y 4 bares en cada cruce. Con la música, como la música era muy fuerte, la que tenían los currantes, Ignatius no podía hablar y la apaga. Entonces se escucha un griterío generalizado. Tuvo que volver a encenderla para ganarse la confianza de ellos. Los trabajadores cobraban menos que la señora Trixie. Ignatius sentía empatía por la gente de color. Al fin y al cabo se hallan, como él mismo, fuera del círculo de la sociedad norteamericana. Por otro lado, Ignatius odiaba a la clase media. Ignatius hubiera querido ser negro. Así su madre no lo hubiera presionado para encontrar un buen empleo, puesto que no había buenos empleos para ellos. Nos cuenta Ignatius cuándo y cómo conoció a Myrna, una joven del Bronx que la había conocido en la universidad. Ella incluso le había pegado, pero para Ignatius era una mezcla de rechazo y fascinación. Myrna creía que todos los que vivían en el sur y al oeste del río Hudson eran vaqueros, iletrados o protestantes blancos, grupo que según Ignatius se especializó en la ignorancia, crueldad y tortura. Por contra, Ignatius era único. Myrna pertenecía a múltiples asociaciones: Estudiantes por la Libertad, Juventud para el Sexo, Musulmanes Negros, Amigos de Lituania, Hijos del Mestizaje. Myrna le sacó dinero a su padre para ir a la Universidad del Sur. Ignatius se convirtió para Myrna en una especie de causa. Su relación era platónica. Dos personas totalmente incompatibles y extrañas. Para todos los males, Myrna recomendaba un mismo remedio, el que os he comentado antes: sexo. Tras unos semestres se fue. Esa universidad no podía enseñarle nada a Myrna que ella no supiera. Por otro lado, Watson, el dueño de un bar, le recomienda a Jones que si está harto de su trabajo en Noche de Alegría, que practique algún tipo de sabotaje. Y un parroquiano que estaba en el bar, que andaba escuchando, le anuncia que están preparando un gran sabotaje junto con sus compañeros en su empresa, Levy Pants. Por lo visto tenía un blanquito que le dijo que quería tirar la bomba atómica y volar la empresa. Además les dijo que los llevaría a una gran manifestación y que todos vivirían mejor si estuvieran en la Edad Media. Por lo visto, Ignatius era un tipo listo que González respetaba. La manifestación tendría como objetivo echar al jefe de administración y por lo visto contaba con el beneplácito del señor Levy. Jones le advirtió de que tuviera cuidado, porque cuando escuchó la descripción se dio cuenta que era Ignatius. Entonces le dijo que un patrullero andaba detrás de este blanquito. Ignatius llega a la fábrica. Lo suben a una mesa. Recordó al personal que esperaba que hubieran llevado garrotes y palos. Llevaba una cámara de vídeo. Ignatius da instrucciones de arrasar la fábrica. Un hombre, el del bar, el que había intervenido y le había dicho eso a Jones, preguntó si Ignatius tenía problemas con la policía, pero Ignatius dijo que no, que eso eran calumnias de un racista blanco como González. Se preguntó Ignatius cómo se había enterado ese hombre de la tentativa de detención. Así que nuestro protagonista saca de sus pantalones una sábana con manchas amarillentas que ponía cruzada por la dignidad moral. Dos de las mujeres más bellas debían llevarla, pero nadie quería. Los obreros creían que se manifestaban por los salarios, pero Ignatius les regañó. La causa era más elevada y la sábana era una bandera. Ignatius empezó a grabar, las chicas con asco cogieron la bandera y Myrna se moriría de envidia. Salieron todas andando. Ignatius se quedó en la mesa, intentó bajar, se cayó, se rompió la cámara, los obreros cantaban canciones religiosas y llegaron ante donde estaba el señor González, que estaba flipando con el espectáculo. Ignatius, tras decirle a Trixie que se escondiera, le preguntó al jefe si iba a ayudar a esas personas. Como no respondió, ordenó que atacara. Una mujer pidió que hablara a González. Ignatius ordenó que atacara. Uno dio un cadenazo a los archivadores y tiró unas plantas que Ignatius había plantado. Ignatius entonces empezó a regañarle. También ordenó al coro que se callara. Sus canciones le parecían una blasfemia. La portavoz del coro pidió volver a la fábrica. Ese tipo, o sea, Ignatius, era malo. Y empezaron a marcharse. Total, que fue despedido. Ignatius, según su madre, había conseguido que lo echaran. Un trabajito de oficina tranquilo y no ha podido mantenerlo, a pesar de tener tantos estudios. Según él, lo odiaban y lo envidiaba. La madre le dijo al hijo que al día siguiente saldría y no volvería a casa hasta que no encontrara un empleo. Por otro lado, el señor Levy le cuenta a su mujer que tuvo que despedir a Riley por lo que lió. La señora Levy dice que sus hijas están enfadadas porque sus amiguitos de la universidad dicen que su padre es un esclavista que tiene a sus obreros en muy malas condiciones. O les sube el sueldo o no volverán a casa. Pero la señora decía que Ignatius era un cruzado idealista. La señora Levy le dijo que estaba decepcionada. Sus hijas utilizaban mucho a la hija como chantaje y se metían continuamente con su marido. El chico despedido era otro idealista, lo mismo que la señora Levy. Ella se sentía una idealista enjaulada en esa casa.
Ignatius, yendo por la calle, se encuentra un vendedor de salchichas. Se comió unas cuantas y, como no podía pagar, el vendedor le obligó a salir con el carro un rato a vender algo. Ya le había previamente insistido durante la conversación por si quería trabajar allí. Ignatius se puso el delantado de la empresa que ponía vendedores paraíso. Cogió el carro y salió a vender. Se comió unos cuantos perritos calientes y decidió avanzar por la calle gritando salchicha. Lo paró George, el chaval de los paquetes. Ignatius no quería darle un perrito caliente, le dijo que debía reservar las salchichas que quedaban, pero el chaval le insistía, Ignatius le decía que al ser joven y estar lleno de grano necesitaba otra comida. George insultó a Ignatius y se fue. Un grupo de gente también empezó a insultar a nuestro protagonista, que por otro lado se comía la mayor parte de las salchichas, y al llegar donde estaba la sede de los vendedores le dijo al encargado que le habían robado. Un delincuente juvenil, no le había robado el dinero, solo las salchichas. A pesar de todo, el viejo encargado le pidió a Ignatius que fuera al día siguiente a probar de nuevo. Necesitaba vendedores. Lana prohibió que Darlene hiciera un espectáculo con una cacatúa. Volvería a la barra a trabajar. Jones insistió para que le permitiera actuar, así que la jefa fin aceptó el boicot que quería hacer. La señora Riley le cuenta a la tía del patrullero que Ignatius ha conseguido trabajo de vendedor de salchichas. Está muy disgustada, parecerá un vagabundo. La señora Riley estaba muy preocupada. Su hijo, con tanto estudio vendiendo bocadillos y a la calle a plena luz del día. Santa le dijo que lo que necesitaba era un hombre que metiera en cintura a su hijo. Ignatius recibió por otro lado una carta de Midnight. Iba a dar una conferencia llamada El sexo en la política, la libertad erótica como arma contra los reaccionarios. En la carta le contaba varias cosas de su proyecto, entre las cuales que la actriz había ido, porque no quería trabajar gratis, y eso que era una película para defender a su raza. También le decía a Ignatius que sus ataduras edípicas le estaban arruinando la cabeza. Todo el día encerrado en esa casa con su madre no era bueno. Mirna se interesó por el partido político que quería montar Ignatius, basado en elegir a los candidatos por derecho divino. Ese partido podía desviar votos de los fascistas, que estaban creciendo últimamente. La señora Levy le insistió a Trixie que no era tan vieja, aunque ella estaba cansada y deseando jubilarse. Había que ayudarla por la fuerza, vamos. Mancuso, el policía, estaba en los lavabos de la estación y leyendo un libro enorme de Boecio. Iba disfrazado. Se encuentra a George y decide detenerlo, pero el chico coge el libro, le pega un librazo a la cabeza y sale corriendo llevándose el libro. Santa había montado una historia en una fiesta en su casa. Había invitado al anciano. La señora Riley llegó y no paraba de hablar de su hijo Ignatius y lo desastroso que era. Esperaban a ese viejo que había preguntado, ¿vale? Mientras la madre de Ignatius no paraba de ponerse copa, de beber, vamos, como una cosaca. El viejo llegó, era la persona que había detenido Mancuso delante del centro comercial, el que pensaba que eran todos comunistas. El viejo no sabía que Angelo, Mancuso, era sobrino de Santa y estaba en la casa con un buen catarro. Pero Santa no sabía nada tampoco y quiso buscar a su sobrino. La señora Riley, que sí lo sabía, estaba muy nerviosa y buscaba excusas para irse. Santa fue a buscar a Angelo mientras la señora Riley hablaba con el viejo. La señora no paraba de quejarse de Ignatius. Bueno, total, apareció Mancuso, el viejo lo insulta, pero al final la señora Riley le echó todas las culpas a su hijo y estos dos hicieron las paces. La culpa siempre de Ignatius. Sanidad, el vendedor, nos vamos otra vez donde estaba Ignatius. El vendedor le dice a Ignatius que Sanidad se había quejado porque lo habían visto cogiendo un gato. El encargado lo manda al barrio francés a trabajar. Sodoma y Gomorra, según nuestro protagonista. Como comía tantos bocadillos que su encargado le descontaba de su sueldo, pues apenas el sueldo de Ignatius llegaba a $1. La madre recibió al hijo medio llorando. Le preguntó si seguro que no era comunista. Mirna le había escrito una carta. Ha conocido un escultor llamado Onkar. Es real y vital. Jones amenaza a Lana con llamar a la policía si no le mejora las condiciones laborales. Si tiene que hacer más tareas, le contaría lo de los paquetes con George a la policía. Al final, Jones puso un disco para que Darlene hiciera su prueba para el nuevo espectáculo en la que el pájaro le tiraba de la ropa, pero a Lana no le gustó lo que vio. Jones, en un despiste, vio en un armario multitud de paquetes. Puso con la tiza la dirección de Noche de Alegría a ver lo que podía pasar. Ignatius fue al barrio francés, pero tenía que ir vestido de pirata, con su arete, totalmente vestido de pirata. La señora Levy le compró una dentadura postiza a Trixie. Esta solo quería jubilarse, pero la señora Levy parecía no entenderlo. Pretendía ayudarla con su curso de psicología por correspondencia y el señor Levy estaba hasta las narices. Ignatius encontró mientras paseaba con su carro de bocadillos al tipo que compró la madre
a la madre del sombrero, la primera noche que fueron a Noche de Alegría. Le pidió que se fuera, le pegó con el sable de plástico, total, se liaron medio a torta, le clavó la espada de plástico en el pecho, casi le rompe el jersey, y el tipo cogió uno de los aretes de la oreja para que lo soltara. Discutieron, pero apareció Mancuso disfrazado. Por lo visto, en el barrio lo estimaba mucho, dijo el joven. Al final el chico le cae medio bien a Ignatius y este le dice que bajo su experiencia feminada se esconde un arma. Debe leer a Boecio, entre otros. También cómics. Bamba. Así que Ignatius pretende organizar otro movimiento político con los amigos del joven, que se llama, por cierto, Dorian Green y es una especie de líder de la comunidad gay. George vio el sitio perfecto para guardar sus paquetes, que era el compartimento metálico de los panecillos de Ignatius. Ignatius puso un cartel en su casa que decía: paz a los hombres de buena voluntad. Santa pensaba que eso era de comunistas, y la señora Reilly veía cristalizarse sus peores temores. Santa proponía meter a Ignatius en un hospital de caridad, una especie de psiquiátrico, gratuito porque lo llevaba la iglesia. Ignatius escribió en su diario que su idea de que su amigo, el gay, su amigo Doria, él había pensado que gracias a su amigo se le habría unas posibilidades de convencer a muchos de su colectivo para que fueran infiltrándose en los ejércitos. Así organizarían cócteles, se preocuparían por sus ropas y no harían guerras, sino orgías. Desde luego, harán más felices a la gente con sus bailes que los anteriores dirigentes con sus programas lúgubres y fascistas. Minas debía prepararse. El plan de Ignatius era infalible. Abelman, quien había recibido la carta amenazante de Ignatius, le pone una demanda a Levi y se lo hace llegar por carta. El señor González creía que pudo ser Reilly de la carta y se lo hizo saber al señor Levi, mientras su señora se medio desmayaba al saber que podían perderlo todo por la demanda. El señor Reilly no pudo localizar el dueño de la fábrica no pudo localizar a Ignatius, pero lo haría más tarde, mientras la señora Levi no paraba de decirle que iban a terminar en la calle y usaba a sus hijas como chantaje. George le ofreció unos $, a Ignatius para que guardara los paquetes, diciendo que era material escolar, pero Ignatius arrancó el papel para saber lo que guardaba y vio unas postales pornográficas, eran eróticas. Una de las postales tenía por título La consolación de la filosofía. Una chica aparecía desnuda en una clase con un globo terráqueo y una tiza. Ignatius se la guardó, al igual que la dirección que ponía en el papel. Consideraba que la chica que aparecía era cualquier intelectual precaria haciendo cualquier cosa por $1. Ignatius dejó a George con el carro de bocadillos por un tiempo y se fue. Ignatius llegó a la dirección, era la noche de alegría, y vio un cartel que ponía Roberta E. Lee presenta a Harriet O'Hara, la beldad virginiana y su pajarito. Ignatius se sentó en el bolsillo a esperar lo que pasaba. Lana vio a Ignatius fuera y le ordenó a Jones que lo echara, pero este no quería. Jones se fue a hablar con Ignatius y le dijo que lo conocía de oídas y sabía el motivo por lo que le habían despedido. Así que Ignatius pensaba que ahora era una especie de mártir o algo así. Ignatius pensó, por la información que le dio Jones, que la intelectual de la postal podía ser la dicha Harriet. Jones pensaba en el sabotaje y le dijo a Ignatius que Lana no estaría cuando Harriet hiciera el espectáculo. O sea, consideraba Ignatius que la chica que iba a hacer el espectáculo era la misma de la postal erótica que se había encontrado, una intelectual que tenía que hacer eso por dinero. Entonces Jones le dijo que podía ir a ver el espectáculo, que la dueña del garito no iba a estar. Ignatius decidió ir a ver el espectáculo más tarde, evidentemente. Una vez de vuelta a casa, nuestro protagonista habla por teléfono con el señor Levi y dijo que Ignatius no estaba ahí, que estaba en un hospital psiquiátrico. Mirna lo flipó cuando se enteró de que Ignatius reclutaba gays. Nuestra protagonista fue al apartamento de Dorian. Había una fiesta extrema. Ignatius pensó que así sería difícil captar el voto de calvinistas rurales. Total, quitó la música. Se encontró una fiesta tremenda. Ignatius intentó lanzar su discurso, pero lo terminaron echando. Cuando Ignatius se va a Noche de la Alegría, engañado por George, evidentemente, y no esperaba que O'Hara fuera la chica que él mismo había conocido. El primer día que Darlene, el primer día que fue a Noche de la Alegría, pues conoció a esta chica. Cuando Ignatius se iba del garito, un pájaro, pero fijaros la secuencia, se va del apartamento de Doria, se va a Noche de Alegría, se da cuenta de que la chica del espectáculo ya la conocía y que no es la intelectual de la postal. Total, decide salir del garito, pero el pájaro sale corriendo y le agarra los pendientes que tenía de pirata Ignatius y bueno, total, empieza a atacarle, se agarra Ignatius, sale a la calle y se cae y se queda tirado en la calle. Mancuso, que andaba por ahí
por ahí merodeando, detuvo a Lana. Ignatius se despertó en el hospital. Todo había salido en la prensa. Lana había sido detenida por posesión de pornografía. La madre de Ignatius estaba muy enfadada. Todo el mundo se enteró de la atención, incluso Ignatius aparecía en el periódico tirado en el suelo de la calle mientras detenían a Lana. El sargento felicitó a Mancuso. Jones le enseñó un armario a Mancuso donde se guardaban las fotos. Por eso no lo detuvieron y ahora andaba libre y sin trabajo. La señora Levy parecía estar a favor de Haberman, por otro lado, y quería que su marido perdiera el juicio y se arruinara, o eso parecía. El señor Levy fue a buscar a Ignatius. La vecina Annie, que siempre estaba ahí, pues le dijo que no estaba en casa. Se quejó del ruido, dijo que la culpa de todo era la tenía la muerte del perro que había tenido Ignatius de pequeño. Bueno, total, que empezó a contar y no estaba. Pero en ese momento, en el momento que la vecina vuelve a su casa, aparece la señora Reilly e Ignatius. Ignatius negó al señor Levy haber escrito esa carta, pero la madre estaba convencida y le gritó para que confesara. Ignatius decía que él amaba a Levy Pants y culpó a Trixie de odiar a la empresa. Total, que el señor Levy entonces fue con su mujer a la casa de Trixie. Esta afirmó haber escrito la carta porque la tenían loca y se quería jubilar. Si la jubilan, ella había escrito la carta. Vamos, la señora Levy empezó a gritarle. El señor Levy culpó a su esposa de destruir la compañía. Le ordenó que llevara a Trixie al médico para declararla senil. Así Haberman no tendría nada que hacer en el juicio. El señor Levy ideó cambiar la empresa, convertirla en una fábrica de Bermuda. Y bueno, total, la señora su esposa estaba histérica y el señor Levy decidió que su mujer crearía una fundación, porque ella quería crear una fundación para dar premios, y crearía esa fundación y el primer premio iría para Jones, porque la mayoría de sus trabajadores son negros, así que conseguiría buena fama. La señora Reilly estaba decidida a meter a su hijo en el psiquiátrico, se despide de él, había llamado al psiquiátrico para que fueran a recogerlo. Ignatius, como se olía algo raro, de golpe y porrazo se estaba preparando como para irse, se encuentra a Mirna, que acababa de llegar a la casa, se va hacia ella, le dice que se quiere ir a Nueva York, coge todos los cuadernos, no cogen ropa ni nada, solo los cuadernos, y le pide a Mirna que se lo lleve a Nueva York, que se quiere ir con ella. Y aquí termina. En ese momento, mientras ellos salen, pues se cruzan con la ambulancia que iba a buscar a Ignatius para llevárselo al hospital psiquiátrico. Y aquí termina La conjura de los necios de John Kennedy Toole. Muy difícil de resumir porque multitud de escenas súper divertidas, de un sarcasmo sublime. Os vais a reír si os reís si la habéis leído ya, y os recordad mucho. Está llena de escenas geniales. Los personajes están muy bien descritos, muy bien caracterizados, incluso su forma de hablar están también muy bien descritas. Y nada, si os gustó el vídeo, por favor, dadle al like, repartid todo vuestro amor compartiendo este vídeo con amigos y familiares, y por favor suscribíos a mi canal porque así me ayudáis a crecer. Muchas gracias y hasta la próxima.